Esos días fue algo poderoso porque yo me hubiese convertido, había ido a la iglesia y mi mamá parece que se le metió un espíritu, no sabía, entonces le dio con que tenía que mudarse. Nosotros, ella vivía con un hombre, era mi padrastro, y decidimos mudarnos. Ella del lugar donde yo iba a la iglesia se mudó, se fue para Los Frailes. Ahí empezamos como una nueva vida y ahí empezamos todo de nuevo porque ella se había mudado, o sea, ya en el barrio todo el mundo hablaba de mí, incluso tenía un apodo. Me decían gasolina, porque yo era un tipo rápido, me movía rápido, hacía las cosas con mucha destreza, tú sabes. Entonces, en esa etapa, mi mamá me botó de mi casa. Y ahí dormí 7 días en el Mar de las Américas, Los Frailes. Wow. 7 días durmiendo ahí. Pero mirando hacia el cielo, vi una estrella y le decía a Dios que por qué me dejaba pasar tantas situaciones. Y Él sabe que yo nunca había aprendido eso y yo lo que quería a Él. Pero así. Dios te bendiga, Leonis, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Ángel. ¿Todo bien, hermano? ¿Cómo estás? Amén, gloria a Dios. Hoy te traemos como invitado de este canal para hablar un poco de tu testimonio, para saber de dónde viene Leonis, quién es Leonis, dónde nace Leonis, pero sobre todo cómo Leonis conoció al Señor Jesucristo. Bueno, para dar inicio, Leonis viene a través de una trayectoria, de una petición de mi madre, y es que yo no nací grave de salud, y mi mamá, o sea, le dio una palabra al Señor, le dijo, si tú tienes un propósito con Él, déjalo. Yo estaba en incubadora, y resulta que yo estaba grave, una noche grave. Ella, después que dijo esa palabra, automáticamente al otro día, yo me mejoré, yo estaba sano. Nací con líquido en los pulmones, nací de 2 libras. Wow. Y de hecho, todos los niños que estaban en ese lugar murieron en la incubadora, pero solamente yo pude sobrevivir porque estaba dentro del propósito de Dios. La gloria es de Dios. Vemos cómo Dios trabaja en tu vida desde el principio, como todo ha sido un milagro específicamente de Dios. Y antes de todo, tú me hablaste detrás de cámara de que tu madre tampoco podía tener hijos, ¿verdad? O sea que fue un milagro de parte de Dios el que tú hayas nacido. Fue un milagro porque era dificultoso en ese momento. O sea que tu vida todo ha venido siendo de milagro en milagro, sí, para llevarte al propósito de Dios. Y Leonis, queremos saber cómo fue tu parte de crecimiento, de tu infancia, de tu niñez y también ya en tu tiempo como joven, ya cuando creciste, ¿verdad? Queremos saber cómo Leonis conoció a Jesucristo, por los caminos que Leonis andó, en qué mundo Leonis se involucró. Bueno, para empezar, yo primero arrastraba con algo de generación, que era de parte de mi mamá, que bregaban con idolatría, bregaban con hechicerías, hacían fiestas de palo. Yo siendo un niño veía las manifestaciones de demonios, veía cómo los demonios se manifestaban, golpeaban los cuerpos de tíos míos, familiares míos. Entonces, siempre que veía ese círculo de invocación diabólica, nunca me sentí como parte de ello en ese momento. Tenía una tía que tiene un altar, todavía lo tiene, que grande, y ahí consultaban, ella comía vidrio y hacía muchas cosas que yo iba observando, pero como Dios, como Satanás sabe que cuando Dios tiene un plan sobre una vida, siempre quiere desviar esa trayectoria, y es donde Dios empieza a tratar. Primero empiezo a tener sueños, empiezo a ver espíritus, empiezo a ver cosas, visiones, escuchando voces. Entonces Dios estaba tratando de paso conmigo, pero había algo, una maldición que había que romper, generacional. Ok, tú entiendes que tu familia había no tan solo esas cadenas de la hechicería, porque cuando las personas se vinculan con la hechicería, venden los hijos muchas veces, le dan resguardo. ¿Te dieron algún resguardo a ti alguna vez? No recuerdo que me hayan dado algún resguardo, pero sí pasaba algo, que cuando yo iba creciendo, siempre tenía mucho conflicto con mi mamá. Se me metían unos espíritus violentos. De rebeldía. Sí, de rebeldía, como de hacer, de matar gente, hacer cosas extrañas. Y donde siempre yo huía era donde estaba el altar. Ok, entiendo, Leonis. Leonis, queremos saber las cosas que tú viviste ya en la calle específicamente. ¿Cómo fue esa infancia, tú siendo de tan corta edad en ese tiempo, ¿verdad? Ya tú eres mayor de edad,
pero en ese tiempo, siendo de tan corta edad, con las cosas que tuviste que relacionarte. Háblanos un poco de eso. Bueno, Dios hace un llamado a los 15 años de edad en mi vida, y cuando Dios hace ese llamado, yo paso por una etapa, yo me convierto al Señor. Pero no simplemente eso, sino que yo vengo de un hogar disfuncional, un hogar dividido, donde mi mamá tiene que ser padre y madre, y tengo dificultad, ya que entre mi mamá y yo nunca hubo una relación de padre a hijo, entonces, o de madre a hijo. Entonces siempre había esa dificultad. Nunca era más independiente. Más independiente, exacto. Nunca tenía con quién hablar, entonces habían cosas que me ministraban. Y a la edad de 15 años un joven me invitó a la iglesia, yo fui a la iglesia, me convertí a la iglesia, Dios empezó a liberarme, duré alrededor de 2 años y algo, pero a los 17 años de edad abrí una puerta donde salgo de la iglesia y se me meten unos espíritus, empecé a hacer cosas que nunca había hecho y cosas que yo jamás pensé hacer. ¿Puedes mencionar algunas cosas de esas que tú comenzaste a hacer? Bueno, cuando se me entran los espíritus, lo primero que yo empecé a hacer fue hacer desorden en mi casa. Yo empecé a relacionarme con unos coros donde esas personas, un mal ambiente, mala juntiña. Sí, donde me influenciaron, donde yo caí, donde lo que es la marihuana. Caí en la vicia de la marihuana, era un combo de jóvenes. De hecho, tenía un mejor amigo que fue el que me indujo ahí, y fuimos ahí y tenía lo que le llaman en el mundo componente o compañero de calle, sí, yo entiendo. Donde nosotros salíamos a los puntos de drogas, salíamos a diferentes lugares, a veces salíamos a hacer atracos y cosas así, como cosas que iban surgiendo en esa juventud, en esa edad, donde yo estaba totalmente descontrolado. ¿Y tus padres? ¿Llegaste a ser echado de tu casa? ¿Llegaste a dormir fuera de tu casa? ¿Qué pasó contigo? Bueno, en esa etapa yo empecé, ya mi mamá se estaba dando cuenta que yo tenía un comportamiento diferente. Exacto. Como que siempre tenía mucha hambre y cosas así. Tú sabes que sí. Son los síntomas de ese efecto de la droga, pero era una atadura. Entonces sucedió que cuando mi mamá se dio cuenta, empezó a echarme de la casa. La gente empezó a verme mal en el sector, ya me veían como una basura, como que no servía, y mi mamá me echaba de la casa, me dejaba afuera. Yo dormía a veces fuera de la puerta de mi mamá, de la casa, y me dejaba, vete donde tú estabas, y me dejaba en la calle. Llegué a dormir en platos, en carros viejos, llegué a dormir en guaguas, o sea, llegué a dormir donde me cogía la noche. Yo me dormía ahí, donde me cogía la noche. Entonces era algo que yo estaba viviendo, y el Satanás trabajando, lo que me decían con una pistola, hacer atracar, mata gente, y eran cosas que me ministraban día a día. Ok, al verte desamparado en esa situación, esa situación te empujaba a ser mucho peor. Entonces, Leoni, yo quiero saber, porque en una ocasión tú me contaste también detrás de cámara de que estuviste viviendo prácticamente frente al malecón, en la orilla del mar prácticamente. Tú dormías ahí. ¿Cómo eran esos días? ¿Qué tú sentías? ¿Y cómo Dios se te reveló, Leoni? En esos días fue algo poderoso, porque yo me hubiese convertido, había ido a la iglesia, y mi mamá parece que se le metió un espíritu, no sabía, entonces le dio con que tenía que mudarse. Nosotros, ella vivía con un hombre, era mi padrastro, y decidimos mudarnos. Ella, del lugar donde yo iba a la iglesia, se mudó, se fue para los frailes. Ahí empezamos como una nueva vida, y ahí empezamos todo de nuevo, porque ella se había mudado. O sea, ya en el barrio todo el mundo hablaba de mí, incluso tenía un apodo, me decían gasolina. Entiendo. Porque yo era un tipo rápido, me movía rápido, hacía las cosas con mucha destreza, tú sabes. Entonces, en esa etapa, mi mamá me botó de mi casa. Y ahí dormí 7 días en el Mar de las Américas, Los Frailes. Wow. 7 días durmiendo ahí. Pero mirando hacia el cielo, vi una estrella y le decía a Dios que por qué me dejaba pasar tantas situaciones, si Él sabe que yo nunca había aprendido eso y yo lo que quería Él. Pero haciendo un paréntesis ahí, discúlpame y que me disculpe la audiencia, Leoni, ¿cuál fue el momento que tú entiendes que ha sido el día o el momento más difícil que tú tuviste que atravesar en tu vida? Fue un momento difícil porque yo dormía en la calle, no tenía dónde comer. No sabía vivía del día a día, era como que Dios estaba mirando lo que yo estaba atravesando. Porque es duro cuando, o sea, tú ves que tu madre duerme con un hombre, o sea, en tu casa, y te saca a ti, que eres el único hijo varón de ella, y te deja fuera de la calle. Yo me sentía impotente. Te dolió mucho. Me sentía impotente porque yo decía, pero yo soy su hijo, ¿y por qué me trata así? Entonces, en ese momento, yo lloraba a Dios. Y yo vi una estrella que empezó a brillar, y Dios me dijo, yo te llamé como un José. El sol y la luna se va a postrar y las 11 estrellas, pero no es para que lo humille, quiero que enseñes. Entonces fue ahí donde Dios empezó a llamarme. Entonces me hizo llamado, me dijo, levántate, ve a la iglesia donde te congregabas y dile al pastor que yo te envié. Y ahí Dios empezó un proceso, de ahí me mudé,
Me mudé en un patio, en una cama, o sea, en un patio donde solo tenía una cama y un abanico, ahí vivía yo. Wow, he visto, Leoni, cómo Dios te ha levantado en estos últimos tiempos. También te vi, gloria a Dios para siempre, en una actividad que hicimos. Había una generación que fue algo muy poderoso. Te vi ministrar y parecerá increíble como una persona que quizá viene de la calle, viene de pasar trabajo en el mundo. Me dijiste una vez que limpiaba vidrio también. Sí. Limpiaste vidrio, que limpiaste creo que botas. Sí, también. De pasar todo eso a lo que Dios está haciendo contigo. Verdaderamente Dios ha hecho un trabajo en tu vida. Y toda esa juventud que está en sus hogares, ¿qué consejo tú le darías a esos jóvenes para que ellos realmente tomen una decisión de seguir a Jesús y que Dios puede cambiar su vida así como la ha cambiado contigo? ¿Qué consejo tú le darías? Bueno, el consejo que yo le daría es que el único que llena el vacío existencial se llama Dios. Amén. Porque al yo tener un problema familiar, yo me sentía vacío. Cuando fumaba siempre estaba alegre, pero cuando volvía a mi casa veía mi realidad. Entonces era como una etapa pasajera donde llegó un tiempo donde eso no me llenaba. Y tuve que ingerir lo que se le llama en el pueblo blanco, un hombre que me incitó, el diablo, tú sabes, y me incitó a eso. Entonces yo le doy un consejo a la juventud, que solo él es el que hace el pronóstico. Recuerdo que mi mamá se había mudado de los frailes y me dejaron solo completamente. Cuando Dios me llamó, yo dejé todo botado, yo vine, me convertí, empecé a predicar. Dios me dijo, donde tú mismo caíste, donde te miraba mal, predica. Y empecé a predicar en esos lugares. La gente empezó a llamar a mi mamá, mira, tu hijo está predicando los platos, le ha cambiado hasta la forma de hablar, porque Dios me cambió hasta mi forma de expresarme, y todo fue diferente, y la gente empezó a hablar. O sea, donde mismo Satanás me había humillado, donde yo había pasado tantas cosas, Dios me estaba levantando como un testimonio. Amén. Y ahora los que me señalaban decían, no, es un joven intachable. Y veo cómo la mano de Dios ha libertado jóvenes, de depresión, de cautividad, cómo el poder de Dios se mete, cómo Dios ha tratado, nos ha llevado a un nivel donde podemos entender que verdaderamente lo que necesita esta generación es un toque del Espíritu Santo. Yo te quiero interrumpir en este momento, porque yo he visto grandes promesas que Dios ha hecho para tu vida específicamente. Y yo sé que tú estás trabajando para que Dios te levante ministerialmente. Amén, amén. He visto promesas a través del mismo Rolando Metivier, que te ha dado palabra, Wilfrid Corporán, el mismo Moisés Berg, en estos días vi, gloria a Dios, en una actividad que tuvo Cipre, vi que Moisés llamó a alguien que tuviera el valor para profetizar con él, y tú subiste a la tarima realmente con la intención, con una buena intención de reflejar lo que es el don profético sobre tu vida y también sobre la de ese pueblo que está ahí. Entonces, Leoni, muchas gracias por acompañarnos, gracias por venir a este programa, y es un placer. Recordándole a todos los que están viendo este video que se suscriban, le den like, compartan esto con alguien. Si quiere una segunda parte de la vida de nuestro hermano Leoni, que yo creo que lo hablamos por arribita, el testimonio. Hay más. Más adelante podemos hablar otras cosas, pero será hasta una próxima entrega. Dios le bendiga y Dios le guarde. Leoni.